Cuando hablamos de la época barroca, muchos pensarán en la iglesia San Carlo delle Quattro Fontene, la cual se encuentra ubicada en Roma, Italia. Para ser más exactos, esta iglesia se sitúa en el cruce de la Vía delle Quattro Fontene, la cual se asemeja al nombre de este proyecto eh, que empezaremos a conocer. Dicha vía, antiguamente llamada Estrada Feliz por el nombre del Papa Sixto V, y entre el cruce de la Vía de Quirinal, antiguamente llamada Estrada Pía. En cuanto al concepto y los inicios de la creación de esta obra, sabemos que es una obra de las piezas maestras de la arquitectura barroca. Como ya mencionado, el arquitecto Barromini desarrolla en este proyecto su faceta más matemática y analítica. Abarcan las líneas curvas y la geometría, las cuales definen todos los aspectos de la iglesia, donde la calidad del espacio se sobrepone al límite de la dimensión, ya que esta era muy pequeña. Barromini tuvo que adaptarse a este poco espacio y también al bajo presupuesto. Hablando de su contexto cultural, podemos saber que esta iglesia fue diseñada en el siglo XVII. La construcción empezó en 1638, el interior se completó en 1640 y el exterior en 1644. Barromini empezó la fachada en 1665 y tras su suicidio, su sobrino Bernardo Cartelli lo continuó en 1667. Terminando con la fachada completa en 1677 y las decoraciones en 1682. San Carlino, como le llamaban de nombre, se debe a que los usuarios al lugar lo utilizaban para diferenciarlo de las calles cercanas a esta, ya que como lo mencioné, una de estas se llamaba tal cual. Estas vías son importantes ya que contienen las famosas fuentes, de las cuales debido al carácter privado de este proyecto no sabemos mucho. De la única que sabemos es de la que está situada pues en la esquina norte del cruce, representando a una mujer recostada sosteniendo tres peras. Símbolo heráldico del Papa, está junto con el agua que brota de las montañas, otro símbolo heráldico, entendiendo así que este es el significado pues directo de el Papa Sixto V. Ya que Barromini falleció, podemos entender que esta fachada no fue ajustada a sus deseos, tanto por lo que respecta a su excesiva altura, su máxima altura, ya que es muy alta, como la relación de la cúpula. Los capiteles están inspirados en el estilo compuesto para los volutas. Se inclinan hacia afuera, como podemos observar, y no hacia adentro. Encontramos como conceptos principales el dinamismo, la ilimitación de espacios y el urbanismo debido a la importancia de sus vías. Barromini nació el 28 de septiembre de 1599 en Pisane, Suiza. Fue un gran arquitecto del estilo barroco. También perteneció al equipo de Bernini. Se posicionó como el mejor arquitecto en Roma y se suicidó en 1677 en Roma a la edad de 68 años. En su variedad de obras, el arquitecto tuvo criterios arquitectónicos, las cuales fueron el orden, la planta central, el dinamismo espacial, el uso de la luz, reincorporación de la escultura, materiales simples y económicos, esquema geométrico modular y el cambio de geometría. Algunos proyectos que tuvo el arquitecto fueron la fachada de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane. Fue diseñado en 1634 y construido en 1682 y está ubicado en Roma. El arquitecto tuvo que realizar esta obra y diseñar ante la escasez económica que se dio a este proyecto, donde el arquitecto sacó a relucir sus habilidades. Otra obra también fue la oratoria de San Felipe, construido entre 1637 y 1667, construida de ladrillos, y el arquitecto Barromini utilizó para la fachada materiales simples y también buscó los efectos de policromía con el uso de ladrillos. Otra obra también fue el Palacio Barberini, construido en el siglo XVII después de la Segunda Guerra Mundial.
donde Borromini fue el principal autor de la escalera elíptica que está bajo el pórtico. Otra obra también fue el Santa Valle. El arquitecto lo reconstruyó, pero al estilo barroco, entre 1653 y 1658. Y la fachada lo construyó a partir de 1862. Otra obra también que realizó fue la Biblioteca de Alessandrina, que es una biblioteca romana fundada en 1667 y en la actualidad está compuesta o tiene dentro suyo revistas, dibujos, libros, periódicos, etc. Otra obra también que realizó Bernini fue el Santa Inés de Agonía. Es una iglesia barroca del siglo XVII. Está construida al frente de la Plaza Navana. Su construcción comenzó en 1652, donde Borromini tuvo que trabajar con los conocimientos de Rainaldi, pero hizo algunos ajustes para mejorar la propuesta y que tenga un efecto visual. Características compositivas y materialidad. La característica principal de este proyecto es que el arquitecto desarrolló la faceta más matemática del estilo barroco, es decir, que todos los elementos que caracterizan a este estilo, él los distribuyó de manera simétrica y ordenada en todo el volumen, es decir, que las líneas curvas y rectas son las que ayudaron de algún modo a distribuir todos estos elementos y hicieron que el volumen tenga la calidad espacial, que es lo que el arquitecto buscaba, teniendo como resultado que en la fachada la definió por formas cóncavas y convexas que le dan esta forma ondeada, ¿no?, al ingreso. Estas a su vez se dividían en dos partes de doble altura cada una y en tres secciones. Esas secciones se dividían gracias a las columnas Corinthians en cuanto a sus detalles, que se caracterizaban por el uso de hojas y flores en sus terminaciones. Y tenemos como resultado tres partes. La principal, que era la del ingreso, donde remataba con un campanario que contaba con una estructura abierta, con columnas dóricas y balaustrada, y las dos laterales. En cuanto a la cúpula, él jerarquizó este espacio con la luz, lo que hace de esta zona la más iluminada de toda la edificación. Su planta se inscribe dentro de una estructura rectangular y está a su vez dentro de un rombo, donde cada uno de los vértices corresponden a la entrada, a las capillas laterales y al altar principal. En cuanto al claustro, está definida por 4 columnas que enmarcan tanto los nichos, las molduras, las puertas, y le da como que esta variedad media ondulada al espacio, ¿no?, con la forma oval que tiene. En cuanto a la materialidad, todo el volumen está hecho de ladrillo, mientras que el interior está hecho de estuco y la fachada tiene piedra caliza, está hecha de piedra caliza. En cuanto al diseño del techo de la cúpula, está hecho con casetones que, como pueden ver en la imagen, son como una especie de submodulación con detalles como lo hacían los romanos. También encontramos lo que es trabajos en madera roble, trabajos de ebanistería en los detalles como molduras. Y bueno, como conclusión, podemos decir que Francisco Borromini esta obra se caracteriza, ¿no?, justamente por la materialidad, pero lo que no se sabe mucho es que no hubo el dinero para seguir con la ejecución del proyecto. Así que se improvisó con los ladrillos enlucidos y las pinturas en blanco. Lo primero que hay que mencionar es el contexto urbano, pues esta obra cuenta con una ubicación estratégica, situada en la esquina de dos calles principales, que son la vía del Quattro Fontane y la vía del Quirinale. La ubicación en la intersección permite a la iglesia actuar como un punto focal y un elemento dinamizador del entorno urbano. También podemos ver la interacción con el espacio urbano, pues la fachada curva de la iglesia no solo responde a las limitaciones del sitio, sino que también crea una dilatación visual del espacio urbano.
La fachada se presenta como un telón teatral, abriendo y guiando la vista de los transeúntes hacia el interior del edificio. Por el lado de las plantas podemos ver su complejidad y su dinamismo, pues la planta de la iglesia es un ejemplo clásico del barroco, basada en una elipse combinada con segmentos cóncavos y convexos, lo que genera un contorno sinuoso y dinámico. Los muros se dividen en tramos separados por grandes columnas con capiteles de orden compuesto. Entre estos tramos se ubican los nichos, altares y puertas que conducen al monasterio. También podemos ver que hay una geometría y espacialidad, pues la planta elíptica junto con las curvas y las contracurvas crea una sensación de movimiento continuo en el espacio interior. Los segmentos cóncavos y convexos en los muros contribuyen a un juego de luces y sombras, incrementando la percepción del dinamismo. La estructura geométrica subyacente da lugar a una sensación de movimiento continuo y las formas arquitectónicas parecen moverse, creando ritmos y atrayendo la atención de los visitantes. Los muros ondulan hacia adentro y hacia afuera, lo que refuerza la sensación del dinamismo y el movimiento dentro de los espacios. Por la parte de los cortes podemos ver la estructura interna y el dinamismo, pues el entablamiento formado por las curvas y las contracurvas rodea la iglesia y contribuye a la sensación de movimiento. La cúpula ovalada, decorada con los hexágonos y cruces que disminuyen en tamaño hacia arriba, crean un efecto de perspectiva que enfatiza la verticalidad y la profundidad del espacio. Por la parte de las elevaciones podemos ver la fachada teatral y su movimiento, pues la fachada construida casi 20 años después de que la iglesia, es un ejemplo de movimiento barroco con sus curvas y sus contracurvas. Las columnas de orden gigante, cercanas entre sí, generan un efecto ascensorial, dirigiendo la mirada hacia arriba y reforzando la verticalidad del edificio. Bueno, si bien es cierto, el barroco influenció de una manera positiva en la arquitectura contemporánea, como se sabe que es un estilo artístico que dejó una huella imborrable y esta se manifiesta a través de sus existentes componentes como la simetría dinámica, decorativos exuberantes, espacialidad teatrales. Hoy en día podemos observarlo en el Teatro o Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Este se caracteriza por la fachada ornamentada que tiene, arcos dramáticos y la profusión de detalles escultóricos. Son característicos del estilo barroco que se manifiesta en esta obra arquitectónica.